Damos gracias a Dios por estar aquí esta mañana o este día que está acercándose al día de resurrección o día de Pascua. Ah, es importante entender que nosotros como iglesia celebramos esto cada día, pero cada semana. Cada vez de que nos reunimos aquí el domingo durante el año, estamos clamando que Cristo vive. Esa es la razón en que nos reunimos, porque sin la resurrección no nos reunimos. Y cada domingo venimos a darle honra y gloria a Dios en nuestra reunión. Nosotros como cristianos celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. Por eso venimos el domingo y ese es el día que Dios ha preparado para nosotros, el día que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén triunfante, ¿verdad? Con una entrada triunfante. Y vemos que después dio su vida y Dios lo resucitó al tercer día y se ascendió a estar con el Padre y fue a preparar un lugar para nosotros y un día regresará para atrás. Y esa es por la razón en que los juntamos aquí. Adoramos en espíritu en verdad y es simple, es obedecer. Bienaventurado aquel que lee, que no nomás lee la palabra, sino el que hace la palabra. Entonces, cuando nosotros obedecemos, estamos adorando en espíritu en verdad. Muchas veces pensamos que cantamos, alabamos y todo eso, y es hermoso y es parte, pero la mayoría de la parte es como vivimos nuestra vida diaria, como un sacrificio diario, viviendo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, negándonos a nosotros mismos, como el Rey de Reyes se negó y obedeció y hasta la muerte de cruz del Calvario. Eso es porque esta mañana estamos en esa semana de pasión. El mundo celebra de una forma, ya se ha hecho esto se ha hecho ya multimillones de dólares para el mundo, ¿verdad? Vendemos canastas de conejitos y dulces y carnes asadas y todo, y qué bonito, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Pero como cristianos, nosotros tenemos la verdadera razón de por qué celebramos la resurrección. Porque los que han sido transformados por Cristo son un testimonio de que Cristo resucitó porque vive en el creyente y le da una nueva vida en Cristo Jesús. El mundo lo celebra, qué oportunidad para nosotros que sabemos el verdadero significado de poder traer la verdad de lo que significa la resurrección. Y aquí el tema es, ¿quién es el que vino y qué es lo que hizo el que vino? Y eso es lo que queremos ver en nuestro texto. Si van conmigo a Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Y ahí vamos a ver, es la semana que nuestro Señor Jesucristo iría a Jerusalén a sufrir y a morir por nuestros pecados. Había venido a Jerusalén, si se acuerdan, cuando era bebé, él vino a ser presentado al Señor. Y luego lo vimos cuando era niño, fue nuevamente a Jerusalén, como fue costumbre de los festivos que había. Y luego en Mateo capítulo 4 nos enseña que regresa y antes de ir a su ministerio divino es tentado, tiene su tentación ahí. Y también sabemos que cuando comenzó su ministerio iba a Jerusalén a celebrar la Pascua el día de Pentecostés, ¿verdad? Y duraría ahí, él estaba ahí en las fiestas de los tabernáculos. Y ahora viene una vez más, pero ahora viene a su pasión, a la pasión. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 11, vemos el centro de todos los evangelios, específicamente el Evangelio de Mateo, quien fue a morir y qué es lo que hizo su muerte. Ese es el tema, ese es el centro del Evangelio. ¿Quién fue aquel que fue a morir y qué hizo su muerte? Y es importante entender algo que quizás a lo mejor se va a oír de primero con un shock, pero escuchen bien. Es importante entender que no es la muerte lo que hace esto que sea tan importante. Otra vez. Hay que entender que no es la muerte que hace esto que sea tan importante, sino quién fue el que murió es lo que hace que sea importante. Amén.
Además, ¿qué es lo que hizo cuando murió en la cruz? Muchos mártires han sufrido y han morido muertes hasta más violentas que la de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber mártires que vinieron a morir y van a seguir pasando. Y va a seguir pasando. Vemos en Apocalipsis que hay un tiempo que va a haber muchos mártires en el tiempo de la tribulación. Entonces, esto no es el centro de que murió, sino quién fue el que murió, que fue el Hijo de Dios, el que murió, que hace esto importante. Y es algo que debemos de ver. Eso es fundamentalmente aquí lo que nos quiere decir el Evangelio es quién es Cristo y qué vino a hacer Él. Eso es el enfoque de los evangelios, que es la persona y la obra de Cristo. Y esta mañana quiero señalar algunas cosas de nuestro texto a luz de quién es y qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Mateo, como la mano de Dios, ¿verdad? Mateo escribió este evangelio a través de lo que escribió en este libro. Siempre Mateo, si notamos y cuando leemos el libro, el enfoque, él quiere enfocar nuestra atención a la persona y al trabajo de Cristo. Yo sé que es un shock para el mundo, pero la Biblia se trata de Dios, no se trata de nosotros. Y cuando se trata de Dios, ahí es donde entramos nosotros. Su gracia nos trae y nos bendice, ¿verdad? La historia es de Cristo. La historia es de Dios y nosotros beneficiamos porque Él escogió traernos y reunirnos para tener compañerismo con Él para siempre. Eso es hermoso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esto importante en este evangelio. Podemos ver ese trabajo de nuestro Salvador. Y aquí lo vemos en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Mateo nos trae esos últimos días, nos trae la atención a esos últimos días. Mateo aquí apice el evangelio. Tenemos aquí estos últimos días de su vida, de nuestro Señor y lo que vino a hacer en la cruz del Calvario. Vamos a ir a nuestro texto y vamos a leerlo. Y dice así, Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a sus 2 discípulos, diciéndoles, vayan a la alida que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán a un asno atado a un pollino con ella. Destatalo y tráigalos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor nos necesita y enseguida los llevará y los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira tu rey, viene a ti humilde y montado en una asna y en el puñino y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y dijeron tal como Jesús les había dado, y trajeron el asna y el pollino, pues pusieron sobre ellos sus mantos a Jesús encima. La mayoría de la multitud teniendo sus montas en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tenían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquí que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y la multitud contestaba, este es el profeta Jesús de Nazaret a Galilea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra aquí juntos, congregados, Señor, pero aparte de ti no podemos hacer nada, Señor. Yo soy solo un hombre, Señor, y lo intelectual, Señor, no sirve sin tu espíritu. Te pedimos, Señor, por entendimiento, Señor, que tu espíritu nos dé entendimiento, que nuestras mentes sean captivadas, Señor, que podamos poner todo hacia atrás, Señor, todo hacia un lado y poder ser captivados por tu palabra y que tu espíritu nos dé entendimiento, Señor. Todo esto lo pedimos para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.
a pesar de que los discípulos desconocían la verdadero significado de las cosas que estaban pasando alrededor de ellos en estos días, no tenían exactamente lo que estaba pasando, no entendían. Lo entenderán después, ¿verdad? Vemos en Pentecostés, en ese día que el Espíritu Santo viene, ya comienzan a entender los misterios, ¿verdad? Todo aún cuando Cristo ascendió, estaban ahí en un cuarto escondido, pero orando, esperando, con fe, que vendría aquel Espíritu, vendría aquel Consolador. Pero aún así, aquí tenían un entendimiento, pero no tenían un entendimiento de corazón todavía. Y a pesar de que no sabían, ¿verdad?, lo que iba a pasar aquí, cada una de las acciones de nuestro Señor Jesucristo eran bien importantes aquí porque tenían un significado bien importante, que vino a salvar a los pecadores perdidos. Esa es la misión que él tenía. Y hacia ahora todo lo que nuestro Señor hace en esta última semana es primordial, importante para los discípulos y para nosotros hoy aquí que estamos escuchando su palabra. Él sabe que el tiempo designado, que fue designado antes de la fundación del mundo, ya esa hora había llegado, ya había llegado esa hora. Y quiero dar un disclaimer, ¿cómo se dice? Disclaimer, una exclamación, ¿verdad? Un warning, una advertencia, una advertencia. Vemos aquí algo importante y quiero que lo tengan, varias cosas en mente, pero esto quiero que tengan en mente, hermanos. Este retrato que vemos que sucedió, Cristo vino en un asno para traer paz y misericordia. Eso es para la salvación hoy. Porque un día vendrá en su caballo blanco de guerra y ya no va a ser de gracia, sino de juicio. Hoy es el día de salvación, ahorita. Porque la segunda vez que venga es otro retrato, no es el que estamos viendo aquí. Quiero que escuchen la palabra y que vean la misericordia de Dios. Y hoy es el día de salvación, hoy es el día de que puedes rendir tu vida a Cristo. Amén. Nuestro Señor ahora deja todo en claro, ¿verdad? Nos dice que quién es, nos va a decir quién es y qué vino a hacer. Y incluso antes de su sufrimiento y su muerte que ocurra, él ya estaba profetizando a los discípulos lo que iba a pasar. Y lo que quiero hacer es desgozarnos o destacar estas tres secciones. Vamos a quebrarlo en tres secciones, ¿verdad? El versículo 1 al 3, el versículo 4 al 5 y luego del 6 al 11. Vamos a agarrar este texto y vamos a irnos y ver esto. Y quiero que tomen otra cosa en mente, ¿verdad? Que ahorita los voy a preparar para esto, pero aquí es lo que queremos hacer. ¿Quién es y qué vino a hacer? Versículo 1 al 3, aquí vemos el enfoque en quién es Él como Mesías. Eso es lo que nos dice el versículo 1 al 3. Se enfoca en quién es el Mesías. Y es importante comprender este punto. Si algo podemos entender hoy, o sea, se nos va la mente, ojalá que no se les vaya la mente, ojalá que, ¿verdad? Pero si se nos va y no alcanzamos todo, quiero que alcancen una cosa que se les quede ahí como una clave para poder abrir las puertas de los versículos que vienen aquí, el punto final. Canciones que cantamos ahorita tienen mucho que ver con esto, ¿ok? Y esto es, hermanos, si van a agarrar algo de este sermón, quiero que aprendamos aquellos que han sido salvos, que aprendamos a vivir en la luz de Cristo como Rey de Reyes. Que aprendamos a vivir conociendo que Él es Rey de Reyes con toda autoridad, todo poder, omnipotente, omnisciente. Dios lo sabe todo, lo controla todo y todo va a su tiempo, no al de nosotros. Cuando vemos a Él como Rey de Rey, así en esa forma, va a cambiar tus prioridades. Porque si Él dice que viene, viene otra vez. Y aquí vemos que no he hecho mentiras. Aquí vemos profecías que fueran imposibles para un hombre. Pero para Dios todo fue posible y es posible. Entonces, miren a Cristo como en luz que es Rey de Rey. Y así
va a cambiar tu vida y poner atención que viene el Rey pronto, viene el Rey pronto. Aquí vemos eso. Aquí en nuestros versículos, las acciones de nuestro Señor Jesucristo son acciones que solo haría un rey. La primera acción que hace es, dice que vayan allí al pueblo, ahí antes de llegar a Jerusalén, y les dijo a los discípulos, que le dijo, mira, quiero que entres a este pequeño pueblo y vas a encontrar ahí un asna y ahí con un pollino, ¿verdad? Y les dice, quiero que me los traigas, ¿verdad? En el original griego, en el texto, el sentido es cuando aquí quiero que entiendan esto, porque Dios está manifestándose. Cristo ahora ya está diciendo, ya no hay parábolas ni nada, ahora es yo soy Dios, yo soy el Mesías. Ahora ya lo está haciendo claro, ¿verdad? Y les dice, me las traes, y si alguien te detiene, si el dueño o uno de sus siervos te detiene, simplemente di esto, el Señor te ha dicho, ¿verdad? Pero aquí está, en el original griego tenemos un sentido más, el Señor, no tu Señor, sino el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos una autoridad. Tenemos un patrón en el trabajo, tenemos el gobierno, el mayor, el gobierno, el presidente, todos tenemos a una autoridad, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es, no tu Señor, o sea, cualquier persona que sea, sino el Señor, el Rey de Reyes, ¿verdad? Aquí está manifestando el Señor, tu Señor, no tu Señor, sino el Señor dijo que requiero esto. ¿Y qué va a hacer esa persona? Te enviará. Entonces enviará a sus discípulos a una misión. Aquí esto es algo importante porque solo un rey puede hacer esas demandas. ¿Por qué? Bueno, si me dices tú, hey, ve, lleva aquí, ahí está un carro, ahí vas a agarrar las llaves y te lo vas a traer, seguramente te van a arrestar por andar robando, ¿verdad? Pero si tú vas con la autoridad del gobierno, del presidente, sea una autoridad, y dices, hey, en el nombre de la ley necesito alquilar este carro, hermanos, vas a tener que darles el carro. Entonces aquí él está dando una autoridad en el nombre del Señor y toma él su identidad como rey. Jesús sorprendentemente también les dice de antemano cómo va a suceder todo, y sucedió todo exactamente como Dios dijo, como Cristo dijo. Debemos recordar que cuando estamos sirviendo a nuestro Señor, esto es importante. Recordar esto cuando estamos sirviendo a nuestro Señor. Ser obedientes y ir sin importar cuán desafiante sea la situación, porque Él es el Rey de los Reyes, Él conoce todo y tiene toda la autoridad, y por lo tanto debemos vivir en la luz de este conocimiento. De que cuando Dios te dice que hagas algo, Dios ya preparó todo para que puedas ser obediente a lo que Dios te dice que haga. Es importante vivir en esa mentalidad, en esa luz como reyes. Nos ayuda a poder entender que cuando las cosas están difíciles, Dios está en control, y eso lo usamos bien a la ligera. Ya no tiene poder cuando dijimos Dios está en control, porque para todo, ¿verdad? Dios está en control. Pero pues tú no eres el que estás pasando lo que estoy pasando, chiquitito, ¿verdad? Pero sí podemos reflejar en eso cuando nosotros pasamos algo y de verdad entendemos lo que quiere decir Dios está en control. ¿Qué quiere decir? No me gusta, no lo entiendo, pero Señor, yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No te tiene que gustar, ¿ok? Digo, no creo que ninguno de ellos estuvieron ahí sí, como masoquistas, sí, que me cause dolor. No. Cristo mismo, ¿qué hizo cuando estuvo ahí en el jardín orando y tenía esa copa amarga? ¿Qué dijo? Mira, Padre, si es posible que pase esta copa. Nos enseña ahí su humanidad, pero también nos enseña qué tanto era la ira de Dios, que hasta Dios mismo, el Hijo, dijo, ¡ay! Pero ¿qué dice? Pero hazte su voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Entonces no quiero que piensen acá que entre más sufridos, mejor comunicación tienes con Dios, o te quiere más Dios, o lo que sea. No es cierto, hermanos. Pero lo que digo es que cuando lleguen esas cosas en nuestras vidas, Dios no lo quiere para tu mal, sino para tu bien, y lo va a usar para tu bien siempre. Esa confianza, cuando lo vemos como rey de rey, oye, pero pues, si Dios está dejando que esto pase, entonces es por algo. No lo entiendo, pero Señor, dame las fuerzas para
Que mi fe crezca y pueda agarrarme de ti, Señor. Amén. Debemos recordar esto siempre cuando estemos sirviendo a nuestro Señor, que Él tiene toda autoridad. Este es el domingo y todos los discípulos y Jesús hacían su camino hacia Jerusalén. Jesús tiene sus sincronizaciones perfectamente estabilizadas, tiene todo su tiempo listo. Siendo la Pascua, había una gran multitud que había venido de lejos a Jerusalén, venía de todas partes en este lugar, venían todas partes. Quiero que se imaginen aquí no cienes o miles, casi 1,000,000 de gente sea en Jerusalén. Quiero que se imaginen una multitudota grande en este tiempo. Todos venían de diferentes partes. Ahí está la multitud en Jerusalén en esos días. La ciudad estaría llena de peregrinos que venían a la Pascua. Esto fue justo como Jesús había planeado. Esto fue como Dios planeó antes de la fundación del mundo. No tendría que devolver la noticia y con tercera o cuarta persona, ¿verdad? Que alguien me dijo, que me dijo, que me dijo. No, aquí todos vieron y quizás nomás era una persona diciéndole a la otra y se acabó. Todos pudieron ver lo que iba a pasar. Y este pasaje nos recuerda nuevamente que nuestro Señor es omnisciente. Él es omnisciente. Él lo sabe todo y lo tiene todo en su mente. Y entonces debemos vivir de esa manera, de saber que Dios está en esa manera. Pero ¿cómo Dios puede dejar que pasen estas cosas, estos niños chiquitos que se mueren y edificios y bombas? No mires a Dios. El pecado entró al mundo y esas son las consecuencias del pecado. La consecuencia de la rebelión y el pecado tiene consecuencias graves, hermanos. Al contrario, velo a Él porque Él vino y entró a este mundo y se hizo hombre. Vivió la vida que no pudimos vivir nosotros. Dios lo hizo a Él pecado, aunque nunca pecó, para que nosotros podríamos ser la justicia de Dios. Se humilló para venir a salvarnos de nosotros mismos. Mira el pecado. Odia al pecado. Odia al pecado. Entonces debemos ver de esa manera, saber que Jesús es Rey, nos permite Él venir a tener comunión con Él. Tenemos que vivir en la luz de Jesús como Rey. Y no debemos de permitir que cuando las cosas no van en nuestras vidas, tratar de ayudar a Dios. Lo peor que puede hacer una persona es ayudar a Dios, ¿verdad? Lo peor que puede hacer una persona, tratar de ayudar a Dios. En cambio, cuando las cosas se ponen difíciles, sométete humildemente bajo la mano de Dios. Y Él al tiempo verdadero, cuando Él te va a exaltar al tiempo apropiado. Sométete bajo su mano. ¿Qué quiere decir someterte bajo tu mano? Saber, Él es el que tiene control de esto. Esto que me está pasando no pasa sin que Dios no lo deje pasar. No sé su plan, pero lo que sí sé es que Él trabaja todo para bien para aquellos que lo aman y son llamados acuerdo a su voluntad. Es todo lo que sé. Es todo lo que sé. Aquí vemos la entrada triunfal de Jesús. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Tiene varios propósitos en esta entrada triunfante, varios propósitos. Y vamos a ver esos propósitos. Lo primero es que quería agitar a la multitud y emocionarlos. Eso es lo primero que quería hacer. Quería agitarlos, quería emocionarlos, quería estimularlos. Lo primero que quería agitar a la multitud es para provocar a los líderes religiosos. Es lo que estaba haciendo. Quería provocar a los líderes ya esos líderes religiosos lo querían muerto y han tenido muchas veces que han tratado de hacerlo, pero no era hasta el tiempo que Dios tenía destinado que se iba a hacer. Ahora ya Cristo dice, ok, ahora sí, ya vamos con mi plan. Y lo que quería hacer es agarrar esa multitud ahí. En los tiempos antes, ¿se acuerdan que Él pedía a la gente cuando lo sanaba? ¿Qué decía Él? No digan nada, ¿verdad? Vete y no digas nada. Ahora ya dice, no, ahora sí. Ahora sí llama la atención. Ahora sí llegó el final día. Ahora sí ya llegó ese día
donde él quería provocar a los líderes religiosos. Esto también provocaría una respuesta para el Sanedrín. Los fariseos y los saduceos habían estado bien celosos de Jesús y a entrar de esta forma en Jerusalén, pues iba a agitarlos a ellos, los iba a hacer que hicieran lo que iban a hacer, acusarlo y atraerlo a la muerte. Y quiero que entiendan algo, hermanos, algo bien importante. Y yo sé que esto, yo todo lo que sé es que yo saco lo que hay en las escrituras, trato de no meter nada de lo mío. La palabra de Dios se hizo para exponer, orar, estudiar y ver. Y quiero decirles algo que a lo mejor va a estar en contra de lo que ustedes están impuestos. Cristo no era víctima aquí. Otra vez lo voy a decir. Cristo no era la víctima aquí. Muchas veces vemos una estatua con Cristo, ¿verdad? Y así con la carita así triste, ¿verdad? Y vemos, pobrecito. Y sí, hermanos, qué horror, ¿verdad? Lo que le pasó, no lo vamos a quitar eso, pero vemos, pobrecito. Vemos películas como La Pasión, que otra vez, no es malo que la vean, pero tienen que entender quién es el que está ahí, para poder realmente entender la cruz. Y vemos estas películas y vemos cómo lo trataron y nos sentimos like, ay, pobrecito. Y eso es lo que hacemos, estamos nomás viendo y vemos las películas, ay, qué feo lo que le hicieron, ¿verdad? Pero quiero que sepas que la cruz debe de apuntarte a tu pecado. Cuando ves la cruz, debe de no verte pobrecito, debes de ver la cruz y apuntar que tú fuiste el pecador y que Cristo vino a morir en tu lugar. Esa es la diferencia. No es que veamos a Cristo como víctima, sino como vencedor para los perdón del pecado. No es una víctima, sino es un victor. Él es el que venció el pecado. Y cuando vemos la cruz, es una piedra de tropiezo para muchos. Y lo vamos a ver ahorita en Salmos 18 y lo vemos sobre todas las escrituras, que la cruz es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la cruz significa que tú eres pecador. ¿Y quién quiere que le digan que tú eres pecador? ¿So qué hacemos? Nos hacemos un lado y vemos la cruz como, ay, pobrecito, ay, lo que le hicieron a él, ellos lo que... No. Él está tomando tu lugar, lo que tú merecías. Y si no piensas que te merecías eso, entonces no has conocido todavía tu condición. Amén. Para allá vamos. Él no es una víctima. Jesús dijo esto sobre su vida. Si vemos en Juan 10:18, dice, nadie me la quita, pero yo la pongo a mi propia ¿qué? Cuenta. Nadie me quita mi vida. Yo la pongo a mi propia cuenta. Tengo autoridad para dejarla y tengo autoridad para recuperarla nuevamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Padre le mandó a hacer. Eso es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, la entrada triunfante de nuestro Señor fue que se emocionaron. Fue a emocionar y a provocar a los líderes religiosos para que lo persiguieran en el momento designado exacto que él escogió. No vinieron por él hasta que él dijo que podían venir por él. Juan nos dice que había un grupo de personas ahí. Si vemos a todos los evangelios, podemos sacar diferentes vistas de estos que escribieron, inspirados por Dios. Y aquí Juan nos da vista de este evento en el libro de Juan, que nos ayuda a ver Mateo y Marcos y Lucas, nos dan todos también una vista. Pero Juan nos dice que había un grupo de personas allí que habían conocido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea y habían llegado. Aquí estás en lo más alto de la popularidad de Cristo Jesús. Ya llegó a lo más alto, ya lo conocían, había ya hecho tantos milagros, ya sabían quién era, todos andaban detrás de él, todos lo conocían. Hizo este grupo de seguidorcillos, ¿verdad? Digo seguidorcillos, ¿verdad? Y así como cuando tienes bandas de rock o personas que tienes grupitos que se juntan ahí y te siguen a todas partes. Estos andaban ahí y este grupo ahí estaba, que habían visto también. Había otro grupo también de personas que se vinieron también con él,
que habían visto a Jesús, porque ahí es donde Jesús siempre estaba, era más siempre donde él se reunía para descansar ahí con su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro, verdad? Y lo resucitó a él de los muertos. Había también otro grupo que, pues, oye, nadie había resucitado a alguien de los muertos antes. Esa resurrección es muy diferente a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero venía ese grupo también y ahí van llegando todos los grupos, diferentes grupos que lo conocían, y así todos llegaron y habían conectado juntos hacia la entrada. Imagínate, todos venían y ya iban llegando, y los otros venían de acá y acá y entraron a la entrada de Jerusalén, y de repente, mientras llegaban, el entusiasmo y la multitud comienza a construir a la gente, a hacer conmoción, y comienzan ahí a alabarlo y a comenzar a decir: Jesús es el Salvador. Rompen ramas y de árboles y se las tiran delante de él. Recibió todo tipo de recibimiento, como sea a un gobernante o un conquistador triunfante. Todas esas señales que hicieron. Pero era de pobres, ¿verdad? Esto era de pobres. Se les tiraba las palmas, y todas estas acciones que hizo eran reflexionadas lo que se hacía un rey triunfante, pero ellos lo hicieron como pobres. No tuvieron ni montura para el burro, tuvieron que poner sus trapos, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quería. Así es como entró. Entró en Belén en un pesebre, entra a su muerte humildemente en un burro prestado. Qué humildad, hermanos. A mí me hace sentir, veo mi orgullo, así es la humildad de nuestro Señor. Así es. Bendito es el Dios que nos ha enviado. Hosana, tú eres el Hijo de David. Lo tenían alabándolo como Mesías que venía de Israel. Ahora también sabemos que a medida que entró a la ciudad de Jerusalén, la gente de Jerusalén que ya estaba ahí, había otros grupos, ya estaba lleno también Jerusalén, y había otra gente que entró, y cuando entraron estos con los cantos y todos, muchos otros se preguntaban, versículo 10, ¿quién es este que anda haciendo toda esta comunión? ¿Quién es conmoción? Pero es así, hermano, o sea, imagínate, estás tú ahí y están todos, ¡ah! Y bastantes de gentes haciendo conmoción, son los que estaban ahí que no sabían ni qué. Estas dos audiencias, estos dos grupos, yo pienso que son diferentes. A la semana que viene va a haber otro grupo que va a gritar: crucifícalo. Este grupo está diciendo: bendito sea el Dios, el Mesías. Pero lo que tenían en común estos dos grupos es de que la emoción. Estos estaban emocionados positivamente, o los que estaban ahí que no saben ni quién era, se emocionaron con ellos también y comenzaron ellos a gritar. Igual, imagínate, el otro grupo, estaban: crucifícalo, y los que no sabían ni qué onda, están diciendo: pues ¿a quién crucifica? No, a este. Pues va a haber una linchada, ¿no? Pues van a matar. Crucifícalo. Ellos también se metían y comenzaban a gritar. Y eso es lo que comenzó a suceder aquí. En el versículo 10 aprendemos que de hecho esa era la gran pregunta que estaban preguntando: ¿quién es este quien causa toda esta emoción? Y la multitud respondió a las personas, ¿y qué dijo? Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La siguiente razón de la entrada, que fue la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo, es para cumplir la profecía mesánica registrada que vemos aquí en Zacarías capítulo 9, versículo 9. La multitud grita: hosana al Hijo de Dios, David, bendito sea el nombre del Señor. No les impide gritar esto porque ahora ha llegado el tiempo. Y Cristo no les dice: no diga nada, no griten esto, sino deja que griten esto. Todo Jerusalén estaba reunido allí y él quería que todos vieran quién era y qué es lo que iba a hacer. Entonces,
su entrada ahora está llamando la atención sobre su persona y el trabajo el que iba a hacer, al que vino a hacer. Finalmente, creo que Jesús entró de esta manera a Jerusalén para mostrar a Israel que sus Mesías no fue como esperaban. No vino como un gran líder militar conquistador para conquistar a los romanos y extender la tierra, sino que el Mesías llegó montado en un burro. No vino en un caballo blanco de guerra que vendrá un día, sino en un burro, en un pollino, para conquistar, que vino a conquistar la paz entre el hombre y Dios, la humildad de Dios, el Creador. Qué grande es. Jesús nos está enseñando que no va a caer en las expectativas de la gente, no va a moverse por la emoción de la gente, sino Él tenía un propósito y solamente un propósito. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Para eso vino. No vino aquí con un ejército. Vino con esta multitud de personas pobres, sus discípulos, y llegó en un burro. Les cambió todas las perspectivas. Aquí en el verso ahora 4 y 5 tenemos el cumplimiento de las Escrituras. Sus acciones en los versículos 1 al 3 mostraron su autoridad y predicaciones que él pudo profetizar o pudo predecir, las predicciones. Pero aquí vemos que las Escrituras apuntan a Cristo, el tiempo de Cristo, demuestra la obra de Jesús y demuestra que Él es el quien dice que Él. ¿Qué quiere decir eso? Las Escrituras demuestran todas las afirmaciones que Jesús dijo, revela su persona y su trabajo. Las Escrituras lo definen para nosotros, no tu imaginación. Tú no defines quién es Cristo, la Biblia lo hace. Hebreos nos dice, mira, hubo profetas, hubo señales, pero ahora tenemos al Verbo, tenemos a Cristo Jesús, tenemos a su palabra. Ya no necesitas manifestaciones, ya no necesitas señas, ya no necesitas profetas. Necesitas ahora poner tus narices en la palabra de Dios y ver quién es Dios sobre su palabra. Eso es lo que dice, eso es lo que tenemos que ver. Entonces debemos mirar la palabra de Dios. No mires en ningún otro lugar más que la palabra de Dios. No, si no, tendremos una diferente perspectiva de quién es y no tendremos un Dios verdadero y claro, sino tendremos probablemente un Jesús de nuestra propia imaginación. Y ahorita muchos tienen un Dios de su imaginación porque están ignorantes a ver la palabra de Dios. Por eso este movimiento que hay ahora del evangelio, ¿verdad? De que mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. No, Cristo vino a resolver el único y más grave problema que tiene la humanidad, el pecado. Con eso ya tienes todo. Cristo, si hubiera querido venir, mira qué tanto les dio de comer. Mira quién tantos curó de enfermedades. Si Él hubiera querido venir para eso, lo hubiera hecho y ahorita no hubiera ningún enfermo y no hubiera ningún hambre. Pero su primordial razón de que vino fue para vencer el pecado, para vencer la muerte, para traerte vida eterna, para que puedas tener una paz y unión con Dios para siempre. Esto es temporal, esto pasa así, mira, de volada. Ya estás en las manos del Señor o separado de Él. Pero para eso vino Él. Y por eso necesitamos las Escrituras. Y por eso mucha gente ahora les traemos el Evangelio y se los damos porque queremos ayudarle a Dios y no queremos que se oiga muy feo y no queremos que se asuste a la gente y no queremos. En lugar de agarrar lo que Dios dice, nosotros le queremos ayudar a Dios y agregar cosas y poner cosas y pintar otro retrato. Y luego la gente viene a Dios y luego después está desilusionado porque Dios no les dio lo que ellos querían. Porque tenían un Dios de su imaginación y no un Dios de la Biblia. Dios quiere que tengas una vida en abundancia, aquí de este lado, pero para que tengas paz con Dios, hermanos. Todo el dinero del mundo que tú tengas, todo lo que tú alquilas, puedes llegar a hacer todos tus sueños
y nada te va a traer la paz que Dios solo te puede traer. Esa es la diferencia. No la puedes comprar. No puedes hacer nada para agarrar la paz que Dios solo te puede dar. Créemelo. Yo lo he buscado y no lo hallé. Hasta sales quemado por andar buscando paz en otra parte. Y créemelo, en veces caemos nosotros hasta como cristianos y vamos y buscamos en otro lado y luego ¿qué pasa? Nos quemamos. Pero Dios solo puede hallar esa paz y todo lo está en las Escrituras. Mateo nos dice que la profecía mesiánica de Jesús fue cumplida en esta acción. Al montar en Jerusalén, en este potrillo, está cumpliendo Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esto fue profetizado 500 años ante Dios. Imagínate. Y todas las revelaciones que Dios ha dicho de la Biblia, del Antiguo Testamento, se han cumplido y se cumplieron con el Mesías. Nadie ni nada ha podido hacer y cumplir todas estas profecías. Está claro que Cristo es quien dice que es. Zacarías 1 y 8 es importante y quiero darles este detalle. Vemos aquí que hay un rey. Ese rey en Zacarías 1 y 8 es un rey diferente que Zacarías 9 y 10. Aquí se ven dos cosas, dos profecías. Se ven dos profecías aquí. Una profecía del primer rey que viene, que es extranjero, que es un rey de fuera. Y luego vemos el rey que es aquí, que es Cristo Jesús que venía. ¿Ok? Vemos que un rey trae guerra. El versículo 5, obviamente, este rey que estamos viendo aquí en Mateo no es el rey de guerra, es el rey de paz, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 5 de Zacarías nos dice que el rey perecerá a Gaza, ¿verdad? A todos los enemigos de Dios. El 7, entonces el versículo 7 dice, entonces también serían un ramamente para nuestro Dios y serían como un tribu en Judá. Quiere decir que iba a destruir, esta gente iba a venir a destruir a los enemigos, pero iba a dejar un remanente. Amén. Hasta ahí llegamos. Y luego en el versículo 9 vemos a otro rey que viene, que es el rey del rey. Ese es el Señor. Él no es tu Señor, el Señor, no tu rey, el rey. Aquí viene tu rey, justo y datado de salvación, humilde y montado en un burro. Incluso, dice aquí, dice en un burro. John B. Kaufman, y yo estoy de acuerdo de este comentarista, lo que está diciendo. John B. Kaufman, y estoy de acuerdo con lo que dice, señala que el primer rey, en versículo 1 al 7, será Alejandro Magano. Alejandro Magano. Si tú estudias la historia, te vas a dar cuenta que hasta Dios controla a los reyes, a toda la gente que está malo o bueno, Dios lo controla. Alejandro Magno, proporcionando proporcionando el cumplimiento de la profecía con respecto a estas naciones de Palestina, que eran enemigos tradicionales del pueblo de Dios. Dice así Kaufman, dice, fue este gran gobernante quien hizo del idioma griego el vehículo oficial de la comunicación para el mundo antiguo. Debemos esto al Nuevo Testamento, fue escrito en griego, debido a esto. La providencia de Dios seguramente se ve en esto. En Zacarías versículo 8 dijera que este rey, que es Alejandro, él se arrodilla a Jerusalén. Se arrodilla a los sacerdotes. Y esto está en la historia, hermanos, no está en la Biblia, puedes verlo en la historia. Él llegó y conquistaba y hizo las bibliotecas. Si no fuera por lo que él conquistó y destruyó todo, no hubiéramos tenido la Biblia ahorita. Él era un rey que conquistaba y cortaba y con gran poder, pero en cada cultura él dejaba bibliotecas, libros y las traía para atrás. Por eso lo tenía. Y cuando llegó a los sacerdotes de Jerusalén, ¿qué crees que hizo él? Y está en la historia.
se dobló rodilla a los sacerdotes y les hizo muchos favores. Zacarías 9 y 10, ese es lo que los 4 evangelios presentaron como esta profecía, esta entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, ese domingo de la pasión, ser cumplida. Entonces, ves lo importante que es para nosotros como creyentes vivir en la luz de Jesús como Rey y Todopoderoso Dios. Esta nos da la idea de que Dios mueve la historia para su propósito. A lo mejor tú no tienes un nombre en la historia de los libros aquí, pero Dios ha movido la tierra y el mar para cada uno de nosotros en nuestras vidas, seamos creación de bendición o de maldicia, pero Dios usa todo para su propósito. Entonces la decisión es, Señor, úsame para bendición, no me uses para lo demás, pero Dios está trabajando en tu vida. Para el mundo a lo mejor somos un chiquitos significantes que no estamos en la historia para el mundo, pero para Dios somos bien significantes. Dios todo lo que tiene y todo lo que hace es grande y trabaja en su pueblo. Él está trabajando en la historia de tu vida ahorita para su bien. Así es Dios. Cuando lo vemos así, hermanos, podemos estar más entendidos que Él viene un día. Y hay que trabajar. Hay mucho que hacer para su reino. Si de verdad esto lo viéramos a Cristo así como lo estamos poniendo en la Biblia, cambiaría muchas de tus prioridades ahorita. Garantizado. Pero hay que batallar con la carne, ¿verdad? Y con toda la bendición que tenemos alrededor de nosotros, que es valoroso, pero no podemos ver que Dios es más valoroso, ¿verdad? Que lo que podemos agarrar en este mundo. Nuestro texto aquí testifica que Jesús es, de hecho, el Mesías prometido, que vemos en versículo 5 de Mateo 21. Y aquí viene tu rey. Él es el rey de la gente, no es el rey de la guerra extranjero, no un rey extranjero. Tenga en cuenta que no vas, aquí tienes en cuenta algo. Hermanos, los reyes, tú vas a ellos. Pero este rey viene a ti. Wow. El creador del mundo viene a ti para tu beneficio. Nadie busca a Dios, ni uno, dice Romanos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo, ni un justo. Y hay mucha gente buena, hermanos. Hay mucha gente buena. Pero comparado a la justicia de Dios, no. No quiero que me lo tomen mal y dicen, pero yo soy bueno. Y sí, a lo mejor eres bueno. No, yo conozco gente y qué bueno. Pero comparado a la justicia de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ni uno busca a Dios, dice Romanos, dijo Pablo, ni uno busca a Dios. Pero ¿sabes qué? Sí, Dios, el Rey de Reyes, vino a buscarte a ti. Él es el que inicia todo. Tú no lo hallaste a Él, Él te halló a ti. Así es. Desde la fundación del mundo, Él vino para el propósito de hallarte a ti si has puesto tu fe en Cristo Jesús. Eso es el Rey aquí, eso es algo que veo y me explota la mente, hermanos, discúlpenme, pero cuando yo veo que un rey así va a venir a verme a mí, imagínate ahorita si el city councilman o el mayor o el gobernador o el presidente o alguien famoso que admiras dice, voy a tu casa ahora, pues te vas a quedar, oye, pues no, hombre, ¿qué tienes? ¿Verdad? No lo creo. Le vas a hablar a todos tus amigos, nadie te va a creer. I'm sorry. No veo a nadie famoso aquí que tenga eso. Ahora cuanto más el Rey de Reyes, hermanos, que viene en un burro, en un pollino, para traer paz entre tú y Dios. Qué extraordinario es eso, hermanos. Esos detalles tan importantes, es increíble. No es un rey que nosotros nos podríamos imaginar. Vino con gracia y con paz. No vino, dijo Jesús, no vine para juzgar al mundo, sino para ¿qué? Salvarlo. Advertencia. Ahorita estamos en esa gracia. Ahorita vino no para hacer guerra contigo, vino para hacer paz contigo. Pero un día va a venir a hacer guerra contigo. Hoy es el día de la salvación.
Vino una humildad en una bestia. Qué humilde es el Dios del universo que tenemos aquí, que es todopoderoso, que viene y entra. Esa es la entrada de Él para ser Mesías, hermanos. Esta es la gran entrada de Jesús en el día que se presentó oficialmente como Mesías para el pueblo de Israel. ¡Wow! La idea del mundo, ¿tú crees que sería así? Mira la televisión, mira las bodas de los príncipes allá de Europa, mira la gente en Hollywood y con las carpetas rojas y todo lo que se hace y el espectáculo y todo. Ahora imagínate qué hubiéramos pensado para el Rey del Reyes, el Creador, pero vino en un burro humildemente y prestado para Filipenses capítulo 2, 1 al 8, hay una división. La gente se está peleando. Hay orgullo. Y Pablo viene y les dice en el versículo 1 al 8, les dice, mira, quiero que consideren la humildad de Jesús. Porque Jesús vive en ti y quiero que consideren la humildad de Jesús. Pero cuando Pablo les explica esto, les explica la humildad de Jesús, dice, Jesús busca los intereses de otros. El que ya existía en forma de Dios, ya tenía su reino, ya tenía todo, no consideraba la igualdad con Dios una cosa ser aferrada. No vino aquí y dijo, yo soy igual que Dios, yo no tengo que estar poniendo todos ustedes aquí, mira, se me alivianan todos o que no. Él, aunque era igual que Dios, no se aferró a eso. Se humilló en obediencia al punto de muerte en la cruz. Muerte en la cruz, hermanos. Este es el Jesús que vemos en Salmos 18, del 22 al 24. A pesar que Jesús fue rechazado por los judíos, Él es la piedra angular sobre cual Dios ha construido su reino. Creo que este salmo se refiere a la profecía cumplida en el mismo día de la entrada de nuestro Señor Jesucristo en ese domingo de Ramos. Finalmente, versículos 6 y 11. Vemos claramente, ahí anoten, en las Escrituras y a través del cumplimiento de la obra de Cristo, vemos quién es y qué vino a hacer. Y al llegar a Jerusalén en esta manera, Dios excita o exige una respuesta. Ya sabes quién es, ya sabes a quién vino a ser. Todos ustedes ya oyeron esto. Y quiero que sepan que desde el principio hasta el fin, la palabra de Dios no viene para atrás vacía. Estábamos platicando esto yo y el hermano Cornelio después. El significado de ese texto es lo que estamos diciendo ahorita. La palabra de Dios, cuando tú la escuchas, no viene para atrás vacía, viene con una respuesta, sí, no o no me importa. No viene vacía. Cuando te dan la palabra de Dios, aquí puedes estar sentado y decir, bueno, me da igual. Voy a la iglesia, no voy, me da igual. O que oyes de Dios, pues Jesús es bueno, no sé, me da igual. O rechazarlo completamente. O recibirlo. Pero ni uno de nosotros que ha oído el Evangelio, que ha oído la palabra de Dios, cada vez de que se abre este libro, cada vez de que lo escuchas en una canción y tiene teología, cada vez de que lo escuchas en una predicación, cada vez de que tú abres la Biblia, Dios quiere una respuesta de lo que acabas de leer, de lo que acabas de escuchar. La gente en la multitud respondió a la palabra que se convirtió en carne, que es Jesucristo mismo. Parece que todos estaban inactivos, emocionados y entusiasmados. Todos se unen a cantar cosas positivas sobre Jesús. Luego al final de la semana tienes otra multitud que gritan, crucifícalo. Hay mucha gente ahorita que dice, no, Diosito es bueno, Diosito me ha hecho esto. Hablan cosas buenas y positivas de Dios. Pero eso no es suficiente. No es suficiente nomás hablar bonito de Dios. No es suficiente nomás tener la Biblia abierta. No es suficiente nomás poner una calcomanía en tu carro con versículos bonitos.
si la multitud es positiva sobre algo, no es suficiente. ¿Por qué? Por la emoción. Los que estaban ahí positivamente, ¿qué pasa, hermanos? Cuando pasa algo y todos están positivos, ¿qué pasa? Te pones positivo. Si hay alguna multitud negativa y estás ahí que se sientes negativo. R.C. Ryle dijo, lo expresa de esta manera, él lo expresa de esta manera. Esta es una prueba de la locura absoluta de pensar más de la alabanza del hombre que de la alabanza de Dios. A veces piensas más de la alabanza del hombre, de la gente, de tu familia, de tu trabajador, de tu patrón, que de Dios. Al fin del día, ¿cómo te sientes? Tus sentimientos realmente no importan. Yo sé que se oye grave, pero acuérdate que la verdad y solo la verdad es lo que va a permanecer para siempre, no tus sentimientos. Tus sentimientos cambian y no son malos, pero no deben de ser los que te guían. La emoción es mala, pero no debe ser la que te guía. No son tus sentimientos los que van a permanecer para siempre. Es la verdad que va a permanecer para siempre. Y Jesús no iba a permitir que esta multitud le cambiara del plan que él tenía. Estuvo aquí por esa razón y una razón más no había más que la voluntad de su Padre. Y en las multitudes vemos diferentes respuestas. Hubo algunas personas que respondieron muy positivas sobre Jesús y estaban muy emocionados, pero eran superficiales en su conocimiento y en el apoyo de Dios. Podemos venir aquí y cantar todas estas canciones, se oyen bonitas, son bonitas palabras, levantamos manos, no hay malo que lo hagas. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás viviendo durante la semana? No es como vives aquí adentro, es como vives allá afuera. Y Dios, créemelo, no somos perfectos, fallo y veo cosas en mi vida que, ay Señor, ¿cómo se me pone? Pero por eso lo necesito. Por eso lo necesito, porque la voy a regar sin Él, hermanos. Sin Él la riego, lo necesito porque la riego, hermanos. Si me pongo a pensar en mi semana, qué tanto fallé. Pero Dios es rico en misericordias y te da un nuevo principio. Cada día comienzas nuevo, con nuevas misericordias. Señor, perdóname. Y te volteas de ese pecado. No es suficiente que hables positivo de Dios. Versículo 10 dice, cuando se le pregunta que ellos fueron los que respondieron. Esta gente que según conoce a Dios superficialmente, ¿quién dijeron que era el profeta de Nazaret? Tú puedes decir que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios, pero los demonios también lo dicen y tiemblan, pero no están salvos. ¿Crees en Dios? ¿Qué dice Santiago? Es bueno, pero los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero aún así no están salvos. Puedes decir todas esas cosas. ¿Qué dijeron ellos? Hasta sabían, ese es el profeta que fue profetizado por Moisés en Deuteronomio 18. Pero su conocimiento de quién es Jesús es superficial. Desafortunadamente muchas personas, incluso muchas personas que profesan ser cristianos en la iglesia hoy piensan que es suficiente pensar buenas cosas del Señor Jesucristo. Pero eso no es suficiente porque en los últimos días la pregunta no va a ser qué pensaste en Él, qué tantas bonitas cosas dijiste de Él, qué tantos te memorizaste la Biblia, qué tanto te memorizaste las cosas. La pregunta va a ser, ¿lo recibiste como tu Salvador? ¿Lo has visto por quien es y reconoces qué es lo que vino a hacer? También hubo la respuesta de otras personas en los tramos que incluyen a los líderes religiosos. En el rango eran ignorantes, incluso los líderes religiosos que tenían una mayor comprensión del conocimiento era superficial porque era ignorante. El de ellos no era porque eran superficiales, ellos conocían la Biblia, ellos estaban esperando el Mesías, ellos creían que había un Mesías.
Ellos creían que era un Salvador y estaba enfrente de ellos y no lo reconocieron, lo rechazaron por ignorancia en su corazón. Oh, ¿cuántas veces estamos ahí, Señor? Ayuda. Ahí está enfrente de ti la respuesta. Ahí está enfrente de ti. Y lo sigue rechazando. Y estamos ahí pidiéndole, Señor, necesito auxilio, necesito, aquí estoy. Y así estos fariseos y escribas, hermanos, ellos sí creían que iba a venir el Mesías, pero estaba enfrente de ellos, pero sus corazones eran ignorantes. Por eso preguntan, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús había estado ahí antes y sin embargo la gente dice, ¿quién es esta persona? Ignorancia. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por ti? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Si estás escuchando esto, te voy a decir una cosa. ¿Qué tan bueno ha sido la vida para ti? No todo es malo. Dios ha sido misericordioso con nosotros, nomás viviendo en este país ahorita. Todos los milagros que hizo, se les presentó a los fariseos, se les presentó a los escribas, no pudieron con él. Todo lo que le traían a él, Cristo hablaba como era él la palabra. Y aún así lo negaron y lo rechazaron. ¿Cómo van a preguntar quién es? Sabían quién era, se apareció, hizo milagros que nadie podía haber hecho, se cumplió enfrente de sus ojos la profecía y lo negaron. ¿Cuántas veces estamos nosotros viendo que tan bueno es Dios y que te trae la palabra sobre un amigo, sobre un radio, sobre una canción? Él viene y te anuncia y ignoramos que está aquí enfrente de ti y te está diciendo, ven a mí. Yo quiero darte una vida nueva, quiero que nazcas de nuevo hoy, gracias a Dios, porque el viejo hombre, el que murió, era horrible. Ya está enterrado, ya está muerto. Ahora Dios me dio una nueva vida. Vivo en esta carne, por eso en vez de la riego. Pero esa es la fe, que entre más crece mi fe, más rindo y mato esta carne, ¿verdad? Ese es el camino de todos nosotros. Todos estamos enfermos, necesitamos la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Si no estás enfermo, vete a un museo. Pero aquí es un hospital, como se dice, se ha dicho, para los enfermos. Comenzando conmigo, el que está aquí arriba. Necesitamos de Cristo. Era ignorancia. Los fariseos no respondieron como debían de haber respondido. Incluso vemos en unos versículos después, ellos se oponieron a Cristo y lo acusaron y le dieron una injusticia y lo crucificaron. Todas estas respuestas te llevan nomás a una parte y eso es al infierno. Debemos tratar con Jesús. Si eres indiferente, estás haciendo un desafío y rebelión. Si no contestas nada, estás contestando algo. La superficialidad sobre Jesús es bien peligrosa. La oposición a Jesús es infructuosa. Conocimiento superficial de Cristo no te trae nada. Pensar y hablar bien de Cristo no te trae nada. El conocimiento intelectual y académico tampoco te trae nada. Todo esto lo que te trae es condenación. Solo hay una respuesta que debe considerar con urgencia hoy, dependientemente de si has reclamado a una relación con Cristo o no. Si eres cristiano, entonces no vas a tener un problema examinar tu corazón, ¿verdad? También es para ti. No vas a tener ningún problema. Debes presentar tu vida y reconocer que Él es el Rey de Reyes. Reconocemos que es Señor y Salvador. Reconocemos que solo en Él encontramos la salvación. Entonces la pregunta que debemos responder hoy es, ¿has visto tu pecado y entendido que debes auxiliar y llegar al arrepentimiento con un espíritu pobre? Sabiendo que nunca podrás en tus mejores esfuerzos llegar a la justicia de Cristo. Debes mirar la obra de Cristo en la cruz que te acusa de ser pecador. Y sin embargo, esa misma cruz trae gracia y paz con Dios. ¿Has afirmado
tu desesperada necesidad de su gracia. ¿Has confiado en Él y solo en Él para tu salvación como la ofrece aquí en el Evangelio? Eso es todo lo que va a importar en el último día. Puedes morirte hoy o puede venir Él. Pero en ese día eso es lo único que va a importar. Solo aquellos que lo han recibido, inclinado su rodilla, encontrarán la misericordia, la bendición y la salvación entera por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo es bueno aprender la Biblia, es bueno memorizarte, es bueno, no digo que no, pero debe ser un resultado de que te has rendido a Él como tu Salvador. Que Dios nos dé el entendimiento para poder verlo a Él como Él se revela en las Escrituras. La salvación es para hoy, es gratis. Él ya lo hizo por ti. Costó un precio grande. Fue gratis para ti, pero para Él le costó y Él ya pagó lo que tú nunca pudiste pagar. Y Él no quiere nada de ti. Él no quiere tu dinero, Él no quiere tus talentos, él no quiere nada, Él no quiere tu raza, que vienes de esta familia o de otra. Él no viene con nada de eso, Él no necesita nada de ti. Por eso es gracia. La gente siempre te va a usar. Y por eso queremos ser necesitados. Oh, yo quiero ser necesitado, especialmente las madres. Y luego con mucho respeto y amor, porque las mamás piensan que cuando ya los hijos se van se sienten incompletas porque quieren todavía ser necesitadas. Pero ¿qué pasa cuando los hijos se hayan otro cónyuge o hayan otras cosas y ya no te están poniendo la atención? Te sientes vacío, te sientes, no me necesita nadie. Ni sabes qué bueno que Dios no me necesita, pero me quiere. Quererme base nada de lo que yo pueda traer. Qué bonito que nuestros hijos nos quisieran de esa forma, no por lo que les damos, sino porque nos quieren. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con el mundo, nuestros amigos, el mundo? Cuando tú ya paras de darle lo que ellos quieren de ti, te hacen un lado. Es mejor ser querido que necesitado. Y Dios vino y no necesita nada de ti. Dios está completamente en comunión con la Trinidad desde el principio. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Siempre existió y estuvo completamente feliz en la Trinidad, el Dios, el Hijo y el Padre. Pero en su inmensa gracia Dios dijo, te quiero dar un pueblo, hijo, para adorarte, para mi gloria. Y ahí entramos nosotros. Dios no lo tuvo que hacer. Dios no lo necesitaba. Pero en eso Él vino y le dio a su hijo y le dijo, mira hijo, te voy a dar un pueblo, pero ¿sabes qué? Nadie es perfecto. Se va a poner a 2 personas en el jardín y les voy a dar el perfecto ambiente. Porque si tienes esa pregunta, si tuviera todo perfecto, ¿cuándo vas a venir al Señor? No, es que cuando arregle esto, quítate. Si Adán y Eva tuvieron todo perfecto y la regaron, la vas a regar tú más. Mucha gente dice, no, es que todavía no estoy listo porque quiero tener. ¿Qué tienes que tener? Nada. Ven así como estás y Dios te va a cambiar. Ríndete a Él. Yo no me preocupo quitarle a la gente las drogas, el alcohol, la depresión, la pornografía, lo que sea que traigas, sino que vengas a los pies de Cristo y Dios va a hacer ese trabajo en ti. No me importa lo que tú traigas. Puso a 2 en el jardín. ¿Y qué hicieron? Perfectos, ellos estaban listos para vivir por una eternidad, estaban hechos sus cuerpos para vivir para siempre en comunión con Dios. ¿Y qué pasó? Por un hombre el pecado entró y ahora todos nacimos con la naturaleza del pecado. No estamos pagando por el pecado que hizo Adán y Eva de desobediencia, no. Estamos nosotros pagando porque la naturaleza por un hombre entró y ahora nacimos todos pecadores. Pero eso no fue plan B. Plan A siempre fue que vendría Cristo para redimir a su pueblo, para que pudieran tener comunión con Dios para siempre. Así como por un hombre entró el pecado, por el otro entró la salvación en Cristo Jesús, que vino, como fue profetizado en Génesis 3:16, que mandaría un Mesías para conquistar la muerte y Satanás,
Y como estaba profetizado, nació de una virgen. Creció, vivió la vida perfecta, la vida que yo y tú nunca podríamos vivir, la vivió Él. Tratamos de vivirla, nos dio leyes, las quebramos todas. Si eres culpable de una, eres culpable de todas. No la hicimos, pero Dios en su inmenso plan, en su inmensa gracia, ya sabía, al debido tiempo mandó a su Hijo Jesucristo, sin pecado. Nunca pecó, perfecto. Y la vida que Él vivió nos las puso a nosotros. La justicia de Él nos las puso a nosotros. Dios lo hizo a Él pecado para que nosotros podamos ser la justicia de Dios, aunque nunca pecó. Lo puso en esa cruz. Lo que Él no se merecía, lo que nosotros no merecíamos, Él se lo puso y viene y te dice, aquí estoy, ven a mí. No quiero nada de ti. Eso es un amor que no hay en el mundo, hermanos. No lo vas a hallar en el mundo, ese tipo de amor. Todos te van a querer algo. Todos te van a querer quitar algo. Pero Dios te quiere dar algo. Y esa es vida eterna. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu amor. Señor, yo solo soy un hombre imperfecto en mi carne, pero ha sido regenerado por gracia. Vengo porque tú me has puesto aquí, Señor. Y yo todo lo que hago es doy tu palabra. Pero yo no tengo el poder de cambiarle la mente a nadie. Yo no tengo el poder de cambiar a nadie y no quiero cambiar a nadie. Pero ahora te pido, Señor, que se ha plantado la semilla, se ha regado la semilla. Y ahora te pido, Señor, que no venga el diablo y quite esa semilla de la mente de la gente, Señor. No dejes que la semilla que se ha predicado ahora sea llevada por los problemas del mundo. No dejes, Señor, que esa semilla no crezca, sino, Señor, que esté en corazones fértiles, Señor. Tierra buena. Te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, venga y se mueva en cada uno que escuchó. Y en mí, Señor, porque me falta mucho. Pero vamos hacia la meta, Señor, de ser como tú. Gracias te damos, Señor, por tu evangelio, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.